¿Alguien pudo mandar un mensaje? Sí. Bueno, Sí, profesor, ya mandaron mensaje. ya. Ok, muchas gracias. A ver, vamos a compartir. A ver, recuerden que se estaban trabajando, bueno, esa es la nota, espacios vectoriales. Y aquí agregué, como se está usando mucho la parte de los axiomas algebraicos de los números reales, se preparó una nota que es básicamente lo que había en el Bartel, nada más que resaltado, ¿no? Digamos, ¿no? A ver, denle una leída, que comentemos. Alejandro, la nota que está ahí, ¿a qué se refiere, Alejandro? Ander, Santiago, Ander, Se refiere a las propiedades de algebraicas de los números reales, ¿eh? algebraicas, ajá. Sí. Ok. En tu caso, cuando llevaste cálculo 1, ¿llevaste cuál libro, el Bartel o sus notas personales del profesor, Llevé el Kuratowski. el Kuratowski? Ok. Entonces, a ver, nada más para recordar brevemente, eh, recuerden una operación binaria sobre un conjunto A, es una función que tiene como dominio el producto cartesiano de dos conjuntos, A con A, o sea, del A con él mismo, y nos lo manda. Digamos, la idea simple es la siguiente, ¿no? Toman un elemento A del primer conjunto, un elemento B del segundo conjunto, y se los manda bajo esa función, a un nuevo elemento de ese conjunto. Para que, digamos, tengan la idea rápida básica, es básicamente, por ejemplo, toman A un número real, B otro número real, bajo esa función se los manda a la suma, y pues toman dos números reales A y B, y el resultado de ellos
Y la suma de dos números reales, ¿qué nos da, Ander? Otro número real. Ajá, otro número real. Entonces, eso como F evaluado en el dominio R plus R, pues es tomar dos números reales y bajo esa operación suma, la función, la operación suma, nos lo manda a esa suma de números reales, ¿no? Las propiedades algebraicas de R, nada más recuerden, ¿no? Porque se lo está usando continuamente, ya lo supieron, digamos, sobre el conjunto de los números reales, R, existen dos operaciones binarias llamadas suma y multiplicación, suma y multiplicación, tales que cumplen las siguientes propiedades. La primera propiedad, ¿cuál es? Pues es la propiedad conmutativa de la suma, es decir, A más B es igual a B más A para todo AB en R. También tenemos la propiedad asociativa de la suma, donde asocian para cualquier A, B, C en R, asocian A, B, suman C, es lo mismo que A sumado con la asociación previa de B con C, ¿no? La existencia del elemento 0, para cualquier A en los reales, existe un elemento 0 en R, tal que A más ese elemento 0 nos da. También la existencia de elementos negativos, para cada A número real, hay un elemento menos A en R, tal que A más menos A nos da 0, ¿no? Aquí, esta parte que está aquí en color verde, pues es otro renglón más, es el renglón 5. Este 5 es este que está aquí. Se refiere a la propiedad conmutativa de la multiplicación. Aquí se refiere que A por B es lo mismo que B para A, por todo AB en R. Luego, la propiedad conmutativa de la multiplicación, a ver, aquí hay un error. Aquí, bueno. A ver, tome nota, ahí le pone la propiedad asociativa, ¿no? Porque ahorita en el transcurso de la clase le voy a mandar la nota. Entonces póngale ahí en el postulado 6, no es propiedad conmutativa, sino la propiedad asociativa, ¿no? Ok. Y bueno, tiene la propiedad asociativa, pero respecto a la multiplicación, vean aquí asocian A con B, multiplican por C, va a ser lo mismo haber asociado previamente B con C y hacen la multiplicación de A con esa asociación de B con C, ¿no? Luego la existencia del elemento unidad. Para todo A en R existe un elemento 1 en R con uno diferente a 0, tal que 1 por cualquier elemento A se los manda al 1 elemento A. La existencia de inversos es para todo A en R con A diferente a 0, existe un elemento inverso tal que A por el inverso es 1. Y finalmente la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma, la tienen aquí indicada en esta parte, para cualquier ABC. Emanuel, ¿qué es lo que hemos expuesto ahí en esa parte esencialmente? Las propiedades, ¿cuáles? Emanuel. Serían las propiedades algebraicas de R, bueno, del conjunto de Así los es. reales. Ajá. En tu caso, ¿qué referencia bibliográfica usaste para cálculo 1 o fue nada más las notas del profesor? Bueno, yo usé el libro de Bartlett. Ah, ok. Estas notas están referidas al Bartel. Ok, entonces, pues es conocida esa parte, ¿no? Ok. Bueno, Sí. entonces regresamos a... Recuerden la definición de un espacio vectorial, ya la conocen porque es lo que se ha estado trabajando. Nada más vamos a ponerlo ahorita aquí. Recuerden, tiene un espacio vectorial sobre un campo F, es un conjunto donde tiene una operación suma y multiplicación escalar con las propiedades básicas que ya conocen, ¿no? La conmutatividad, asociatividad, etcétera, ¿no? Y entonces, en relación a eso, tenemos esta otra nota que también se la voy a mandar ahorita en el transcurso de la sesión, nada más para que recuerden y lo tengan presente. Y digamos, después de la definición de espacios vectoriales, tenemos esta observación, ¿no?
Vean. A un espacio vectorial sobre R se le llama un espacio vectorial real, ¿no? Es la mayoría de los espacios vectoriales que estamos trabajando, ¿no? Luego, a un espacio vectorial sobre los complejos se le llama espacio vectorial complejo, ¿no? Dice, a los elementos del campo, Alejandro Domínguez, ¿qué nombre se le da a los elementos del campo F? Alejandro, la observación 3. Alejandro, ¿qué nombre se les da? Francisco, quien aparece como Francisco AB. Laura. Laura. Escalares, ok. A los elementos del espacio vectorial B se les llama vectores, ¿no? Recuerden también lo que hemos estado recalcando, que está el cero escalar cuando pertenece al campo F y está el cero vector cuando pertenece al espacio vectorial, ¿no? Y ya lo hemos comentado, pero reiterándolo, ¿no? El conjunto de los números reales con la operación de suma y multiplicación, es decir, esencialmente considerar lo que tenemos aquí, tendrá la estructura de espacio vectorial, te diría. Ya lo hemos comentado. Eh, eh, Neidy, Carmona, regresamos a esta parte que, esta nota que se les preparó en relación a los axiomas algebraicos de R, lo que viene en el parte, pero pues ya, digamos, resaltado la parte relevante. Bajo ese contexto, Neidy, ¿qué dirías en cuanto al conjunto de los números reales con la operación suma y multiplicación usual? El conjunto de números reales con esta operación suma y multiplicación será un espacio vectorial. ¿Qué dirías, Neidy? Yo diría que sí, es un Sí, espacio vectorial. De sí, hecho, ya lo habíamos estado checando, ¿sí? así es. Entonces, básicamente, vean, así a ojo, ¿no? Así mencionemos algunas brevemente, ¿no? Los números reales que, de acuerdo a las propiedades algebraicas o axiomas algebraicos de R, que ya los conocen desde cálculo 1, sobre el conjunto de los números reales, se definen dos operaciones básicas, la operación suma y escalar y operación usual, ¿no? ¿Qué característica tienen? Pues la suma de dos números reales, ¿qué les da? Otro número real. Y por ejemplo, igual, cuando cambian cuando tienen dos números reales bajo esa operación y se los mandan, digamos, a la operación producto, también saben que dados dos números reales cualquiera, el producto de ellos, ¿dónde está? Naidy. En los reales. En los reales. La suma está en los reales y el producto está en los reales. Entonces, ¿cumple que los números reales sean cerrados bajo la suma y la multiplicación? ¿Naidy? Sí lo cumple. Sí. Ajá. ¿Se cumple la propiedad asociativa de los números reales? ¿Perdón, la propiedad conmutativa? ¿Naidy? Sí se cumple la propiedad conmutativa. La propiedad asociativa también, ¿no? Etcétera. Entonces, si ven,
digamos, esos postulados a nivel de los números reales, esencialmente, ¿qué son, Neidy? Los axiomas a las propiedades algebraicas de los reales, ¿no? Sí. Ok, y entonces en ese sentido, tenemos que el conjunto de números reales es un espacio vectorial, ¿no? ¿Sí? Aquí lo ponemos como ejercicio, ¿no? Aquí tengo ya en detalle, con todos los detalles, tenemos ahí con todos los detalles lo que estaba comentando la sesión anterior, previamente, pero en particular la anterior. Y pero antes de que les muestre los detalles, quisiera alguno de ustedes que nos compartiera, por favor, el avance, a lo mejor ya lo tienen completo, o una parte, o hay dudas, o un poco de todo. Entonces, quisiera que compartiera alguno de ustedes. La vez pasada estuvo el compañero Miguel Giovanni compartiendo el avance que tenía. Entonces, algún voluntario o voluntaria que quisiera compartir el avance o lo que tienen, si lo tienen completo, etcétera. Para que podamos comentar. O sea, hoy lo vamos a comentar en detalle, con todos los detalles, pero es necesario que veamos, digamos, cómo le van avanzando, ¿no? Algún voluntario o voluntaria. Francisco, ¿podrías comentarnos el avance del problema, Francisco? ¿Algún voluntario, voluntaria? Diego Pérez, Diego. Diego. María Alegría, ¿qué nos puedes comentar, María? Mark Dylan. Mark Dylan. Neidy, ¿qué tanto le avanzaste en el problema? Pues yo sí llegué a la propiedad 8, profe, pero estoy en un ciber y ni me traje la libreta que era. Ah, ¿no la traes a la mano? No tengo mi libreta a la mano. Ah, ok. A ver, coméntanos la idea básica, ¿cómo le fuiste haciendo? Por ejemplo, ¿estuviste en la sesión anterior? Sí, ¿verdad? En la clase Mm, anterior. no, Sí. estuve los primeros minutos. Ah, ok. Pero a ver, platícanos cómo fuiste trabajando el problema. Básicamente es, bueno, ya tenemos definido lo que es RN, solo tenemos que ir checando que vaya cumpliendo los axiomas, por ejemplo, el de la suma, tomar dos elementos, bueno, yo no tomé Y, lo tomé como un Z, aunque es lo Ujú, mismo, pero ujú, sí. sí. Y pues lo sumé, bueno, esto ya está definido suma y multiplicación escalar. Y ya con eso hago la primera propiedad, por ejemplo, la conmutativa. Ujú, Tomo los dos elementos, los sumo, por ejemplo, sumo x más z,
y luego Sí. sumo z más x, y pues llego a la conclusión de que al final los dos están en Rn, porque tanto, si voy sumando cada una de las componentes del vector x1 más z1, pues me voy a dar cuenta que ese número es un real, porque la suma de dos reales pues me da un real. Y si lo sumo Ajá. como Es z1 decir, estás usando ok, ¿sí? es decir, estás usando las propiedades algebraicas de los números reales, ¿no? Lo de cálculo 1, ¿no? Maybe. Serían los que cumplen los espacios vectoriales. Sí, pero para ir justificando esos pasos intermedios, ¿qué propiedades, de dónde te guiaste para que las entradas? Sí, se O sea, si utilizan. vas checando lo que dices, ¿no? Digamos, ver que los elementos del conjunto Rn cumplen ciertas propiedades. Pero eso, al final, en la parte algebraica intermedia de ir justificando, ¿vas justificando con qué? Con los axiomas, bueno, las propiedades algebraicas de los números reales. Algebraicas de los números reales. Ese es el punto. Ajá, ese es el punto. A ver, vayan ordenando sus cuadernos. Voy a, donde tenga ese PDF de las propiedades vectoriales, voy a quitarlo y hacerle un ajuste. Y vayan ordenando su nota en esta parte de, digamos que el conjunto Rn dado por como todas las señales de números reales, tiene la estructura de espacio vectorial. A ver, voy a quitar este de acá. Eh, en pantalla, ¿qué observan ahorita? Propiedades y axiomas. Las propiedades algebraicas de los reales. Profe. ¿Cómo? Sí, profe. Ah, ok. Bueno, entonces aquí en ese PDF ya le corregimos aquí, donde tenemos la problemática, es la propiedad asociativa de los números reales, ¿no? A nivel de la multiplicación. Entonces, si se dan cuenta ahorita, todo ese problema de digamos, de demostrar que Rn bajo la operación de suma y multiplicación por un escalar es un espacio vectorial, esencialmente es usar estas propiedades que tienen aquí de los números reales. Este PDF también se lo va a mandar. Vean que dice, bueno, a lo mejor ahí no pues también la nota, pero dice espacios vectoriales 2.
Donde viene el apunte de campos, de la definición de campo y la definición de campo y la definición de espacio vectorial es, ¿cómo se llama? Es el PDF que tiene el nombre así, es punto vectoriales. Luego, donde viene la nota de este resumen recordatorio de cosas de cálculo 1, se llama de espacios punto vectoriales 2. Esa, digamos, sería la continuación que tendrían que escribir en su cuaderno. Y este otro dice, es donde viene la continuación, dice, es punto vectoriales 3, ¿no? Donde se hacen las observaciones. Recuerden, esto hay que irlo escribiendo ahí en su cuaderno, en ese orden. Y entonces, bueno, aquí ya tenemos este problema, ¿no? Recuerden, de demostrar que los números reales es bajo la operación de suma y multiplicación usual, demostrar que ese espacio vectorial lo vamos a dejar como ejercicio, pero hay que trabajar los detalles. Y el que vamos ahorita a comentar con todos los detalles es este. La idea sería que fueran comparando con lo que están haciendo, ¿no? A lo mejor lo tienen completo, algunos, como su compañera ahí, lo tiene completo en principio, pero hay que revisarlo. Y pero por lo menos se debe de intentar, o sea, porque si no, pues no hay forma de hacer análisis, ¿no? A ver, entonces, vean, ya con todos los detalles, ¿no? Entonces, vean lo que dice aquí, denotemos por Rn el conjunto de todas las señadas de números reales por el conjunto de todas las señadas de números reales. Entendemos eso. Eso tiene, eneadas es, digamos, aquel elemento que tiene X, que tiene una entrada, dos entradas, n entradas, ¿no? Entonces ahí tenemos el conjunto de todas las eneadas, pero son eneadas de números reales, cada X1, X2, Xn, que son los elementos de este elemento, son las entradas de este elemento. Cada una de esas entradas, pues son números reales, ¿no? Entonces, repito, Rn son todos aquellos elementos X con entradas X1, X2, Xn, tal que X1, X2 y Xn son números reales. Entonces, lo primero que hay que hacer, y ya se ha estado mencionando, para este conjunto vamos a definir dos operaciones canónicas. La operación suma, es decir, para un elemento X con esas entradas y un elemento Y con esas entradas, definimos la suma de X más Y en esta forma, ¿no? Y lo ponemos. Para la multiplicación escalar, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo viene en pantalla? ¿Lo ven bien, de buen tamaño? Sí. Ok. Entonces, para la multiplicación escalar, ¿qué es lo que hacemos? Toman un A número real, un X de Rn, ¿ah? Y entonces A de X es esto, y se define A de X como aquel vector, aquel elemento de Rn que tiene esas entradas, ¿no? Entonces, lo primero es definir la operación suma y la operación multiplicación escalar. ¿Y qué es lo que queremos hacer? A ver, Isaac Sánchez, ¿podrías leer esta parte que tenemos aquí, por favor, para ver qué es lo que queremos hacer? Pero dice, demostremos Isaac. que Rn con la operación de suma y multiplicación escalar previamente definidas es un espacio vectorial. Ok. Entonces, a ver, Isaac, el primer paso para demostrar que un conjunto es espacio vectorial son dos ideas básicas que hay que trabajar. ¿Cuál es la primera, Isaac? Pues para demostrar que es espacio vectorial, primero es que la suma es cerrada, ¿no? Ajá, esa es una. ¿Y qué otra? La multiplicación también es cerrada. La multiplicación, pero multiplicación escalar, ¿no? Sí, multiplicación escalar, sí. Ok, entonces es lo primero que hay que demostrar. Y entonces para eso, Isaac, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a dar un X con esas entradas, un Y con esas entradas, y de Rn, elementos de Rn. ¿Y cómo vamos a pedir que sean, Isaac? Varios, sí, los que sean. Ajá, es decir,
fuera del hecho de que sean, fuera del hecho de que sean X y Y sean elementos de Rn, no vamos a tener ninguna restricción. ¿Estás de acuerdo, Isaac? Ninguna limitación, ¿no? De acuerdo, sí. Entonces, a ver, tenemos X más Y, ya dimos aquí cuánto vale X, ya dimos cuánto vale aquí Y, y de acuerdo, Isaac, a la definición anterior de suma, la suma de esos dos elementos de Rn, X con esas entradas, y Y con estas otras entradas, ¿a qué es igual de acuerdo a la definición que dimos, Isaac? La suma de las entradas, o sea, X1 Ajá. más Y1, ajá, así. Y a ver si puede ser un poquito más fuerte, por acá ya empezó a llover, probablemente ustedes allá también, y entonces se escucha un poquito, o sea, ya entendimos la idea, pero a ver otra vez. El X más Y, ¿a qué va a ser? Sí. Sería la suma de las entradas, así Exacto. X1 más Y1 y así sucesivamente. Ajá. X2 más Y2 en la segunda entrada, y así nos vamos hasta la última. La última, ¿cuál va a ser, Isaac? Sí, XN más YN. Ajá. Entonces, a ver, Isaac, fíjate bien en lo siguiente. Aquí estamos afirmando que esa suma, ese elemento suma, este de acá, es un elemento de Rn. ¿Por qué? Que la suma es cerrada dentro del campo vectorial. Entonces, X y Y pertenecen a Rn, por lo que X más Y pertenecería a Rn también. Hay que precisar un poquito más las ideas, mira. Aunque aquí lo tenemos escritos. Esto se debe a que, dado que este vector, este elemento X y este elemento Y, ¿dónde están, Isaac? Rn, Ajá. Y entonces X1, X2, XN, Y1, Y2, YN, ¿qué son? Por hipótesis. miembros de Rn. No, mira. X1, X2 y XN, ¿qué son? Miembros de Isaac. R. Sí. Ajá, son números reales, ¿no? Sí, números reales, ¿Sí? sí, así es. Ok, entonces, como X1, X2, XN, Y1, Y2, YN son números reales, es decir, como X1, Y1, X2, Y2, XN, YN son números reales, ¿qué concluimos, Isaac? La suma de dos números reales, X1 más Y1, ¿qué es, Isaac? Otro número real. Ajá. Luego, X2, Y2, números reales, la suma de esos dos, ¿qué viene siendo otra vez, Isaac? Otro número real. Y así nos vamos hasta el último. Sí. Sí. YN, la suma de ellos, ¿qué es? Otro número real. Ajá. Entonces, eso nos lleva a concluir que esta entrada que estoy indicando aquí, ¿qué sabemos de X1 más Y1? Ya lo dijiste, pero ¿qué sabemos X1 más Y1 qué es, Isaac? Un número real. Ajá. Y X2 más Y2, ¿qué es? También es un número real. Y XN más YN, ¿qué es? Otro número real. Entonces, como tienes un elemento de ese tipo con n entradas, eso te garantiza que como todas las entradas son números reales, ¿dónde está, Isaac? En Rn, sí, con Ajá. n entradas. ¿Ya Ajá. ubicaste la idea? Sí, sí. Ajá. Ander, ¿qué opinas? Ander. ¿Cuál era la pregunta, profe? Sí, la pregunta es si el argumento que se acaba de comentar de por qué X más Y, dado X por esto y Y por esto en Rn arbitrarios, ¿por qué la suma de ellos? ¿Cómo sabemos que la suma de ellos está dónde? En Rn, ¿no? Porque ¿Te todos quedó son claro el números argumento? reales. ¿Cómo? Porque todos son números reales. Ajá, pero te quedó, todas las entradas son números reales, ¿no?
¿Te quedó claro entonces por qué X más Y ya como vectores, ¿no? ¿Por qué X dado por esto que tenemos aquí y Y dado por esto, así? ¿Te quedó claro por qué la suma X más Y sí pertenece a Rn cuando X y Y son arbitrarios? ¿Te queda claro este? Sí, me quedó claro. ¿Cómo? Ok. A ver, entonces ahora explícanos cómo está el asunto de la cerradura under bajo la multiplicación escalar. Aquí viene la idea, mira. Bueno, viene precisado con todos los detalles. A ver, pero chécala y coméntanos, ¿no? Pues al multiplicar un elemento de Rn, se multiplicaría por un número real, A, en este caso, arbitrario, y se multiplicaría Ajá. por cada componente de dicho vector. Bueno, Eso, ¿cómo lo sabes que multiplicas por cada entrada del elemento de Rn? ¿Cómo porque sabes? ¿Sí así es eso? ¿Pero por definimos qué? la multiplicación escalar, Ajá, ok. la Sí. asociatividad, aunque diga, bueno, sí, Tienes la multiplicación escalar, ¿no? Definida, ¿no? sí, Es decir, a veces el vector, el elemento X que es, pues es A multiplicado en cada entrada, X1, X2, Xn, ¿no? sí, profe. Y mira, por definición, ¿no? Pues dice, para este conjunto, definamos las operaciones, ¿no? Ajá, a ver, entonces, a ver, otra vez, ibas como que concluyendo la idea, Ander. ¿Cómo sabemos? Bueno, a ver, este paso de aquí hacia acá, ¿por qué es Ander? Por la definición de la multiplicación escalar Es del correcto. vector. Ahora, pregunto, Ander, ¿cómo sabes que eso que acabamos de desarrollar, esto de aquí, pertenece a Rn? ¿Por qué? Como A es un elemento de R y X es un elemento de Rn, significa que tiene cerradura bajo la multiplicación. Multiplicar un número real por otro número real nos da un número real. Sí, sobre todo la última parte que acabas de comentar, ¿no? Porque lo que queremos demostrar es la cerradura bajo la multiplicación. Es decir, A es un número real arbitrario, ¿ok? Es el escalar. Ajá. Y X es un elemento cualquiera, ¿no? Entonces aquí tenemos X, aquí tenemos X, tenemos X. Ese elemento X es un elemento de Rn. ¿Eso qué significa, Ander? Que la entrada X1, X2 y Xn, ¿qué son, Ander? ¿Qué sabes que Números son? reales. Son números reales. Entonces tienes X1, X2 y Xn son números reales. Y ya es el escalar, pero ese escalar por hipótesis, ¿qué es, Ander? Por También es un hipótesis número real. arbitrario. Y entonces aquí es lo que tienes A es un número real, X1, X2, Xn son números reales. Y entonces el producto de A por X1, es decir, el producto de A número real por otro número real, ¿qué nos da, Ander? Otro número real. El producto de A por X2, ¿qué nos va a dar? De esos dos números reales, ¿qué nos va a dar? También otro número real. Y el producto de esos dos, ¿qué nos va a dar? Otro Otro número número real. real. Ujú. Entonces, por eso estamos afirmando. Eso se justifica debido a que como A y X1, X2, Xn son números reales, entonces el producto de ellos, ¿qué son, Ander? Números Números reales. reales. Ajá. Y entonces cuando tienes un conjunto donde tienes un conjunto donde dado por elementos cuya primera entrada, ¿qué es, Ander? AX1, ¿qué es? Un número real. Ajá. AX2, ¿qué es? Número real. ¿Y AXN, Sí, qué es? también otro número real. Entonces, ese elemento que tiene n entradas, la primera, la segunda, la enésima,
por ser entradas reales, ¿dónde va a estar? Rn. En Rn. Ajá. Si te das cuenta, ahora sí ya, digamos, ahora sí ya tenemos esa parte, ¿no? A ver, Neidy, una vez que ya verificamos la cerradura de la suma para esos elementos arbitrarios, bueno, más bien aquí, ¿no? Bueno, aquí hay un error de dedo. Cuéntale. Aquí hay que poner B. Ajá. A ver, sí, hay un error de dedo ahí. Bueno, en fin. Aquí. Tal que para cada par de elementos X y Y en B existen elementos únicos X más Y en B. Y X más Y. Sí. Bueno, hay que corregirle un poquito aquí la redacción. Bueno, eso lo vamos a corregir. A ver, Neidy, de todos modos ya tenemos ahí, digamos, la parte de trabajo. Una vez que ya se verifica la condición de la suma y que dados dos elementos arbitrarios del espacio vectorial, la suma de ellos está en el espacio y el producto de ellos también, ¿qué procede después de eso, Neidy? Verificar que cumpla las condiciones de un espacio vectorial. Sí, perdón, estaba confundiéndome aquí. Aquí es el campo, ¿no? El campo está todo bien aquí, ¿no? Aquí está lo del campo, está bien, o sea, no tiene ninguna situación. Y donde tenemos lo del espacio vectorial es acá. Hagan caso omiso del comentario previo que les hice. Es esta parte de acá. Entonces tenemos que verificar la conmutatividad de la suma, ¿no? Sí. Pero para elementos cualesquiera, ¿de dónde, Neidy? El espacio V, ¿no? Sí. Que en este caso es Rn. Entonces, ¿qué hacemos? Coméntanos la idea. Vamos a tomar dos elementos que estén en Rn, que es lo que queremos demostrar. ¿Cualquiera o tiene alguna restricción? No, son arbitrarios. Arbitrarios, ok. Entonces, a ver, vamos para allá, Neidy. Hasta ahí donde comentaste esa parte, ¿no? Entonces, mira, aquí ya tenemos la cerradura de la suma. Ya tenemos la cerradura bajo la multiplicación escalar. Y entonces ya estamos comentando la idea, Neidy, que digamos qué pasa en cuanto a la conmutatividad para cualquier par de elementos. Tomamos un elemento X con esas entradas y un elemento Y con esas entradas y que sean elementos cualesquiera. ¿Es lo que acabas de comentar, Neidy? Sí. Ok. ¿Y luego qué hacemos? Porque, bueno, vamos a probar la conmutatividad. Entonces, primero, en la parte de conmutatividad de la suma, aparece que X más Y, en este caso, debe ser igual a Y más X. Ajá. Pero hay que demostrarlo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿Cómo le hacemos? tomamos los vectores que están en Rn y pues los escribimos según sus componentes. A ver, entonces, tenemos X más y como bien lo acabas de decir, escribimos la entrada del vector X y las entradas del vector Y, ¿ok? Fue lo que comentaste, ¿no? Sí. Y luego Realizamos la suma. aplicamos, sí, la suma. ¿Eso cómo lo sabes? Porque es la definición de la suma que tenemos, suma de vectores, ¿no? Sí. Ok, entonces esto, primera entrada, X1 más Y1, la segunda entrada es X2 más Y2, y la última entrada es XN más YN, ¿ok? Sí. Está ahí, ¿no? Y luego, Bueno, yo ahí lo que hice fue voltear los elementos, decir que esta parte a la que le puso la flecha es igual a, o sea, se puede escribir de otra forma, como Y1 más X1, y aquí es donde entra en juego las propiedades algebraicas de los números reales. ok, sí.
Sí, que sí, sí, así es. Entonces, ¿qué propiedad estás usando ahí? la de la conmutatividad ¿De los números reales respecto a la suma o la multiplicación? respecto a la suma. Ajá, aquí está, ¿no? Entonces, Sí. es cuando comentaste que x1 más y1 era y1 más x1 y que x2 más y2 era y2 más x2 y así sucesivamente, que xn más yn era yn más xn, eso viene justificado, ya lo acabas de comentar, aquí, con esa flecha, vean, donde hemos usado la conmutatividad de los números reales respecto a la suma, ¿ok? Y luego, Neidy, ¿qué más? Bueno, aquí yo decía que esto se podía volver a escribir y ya Ok, separaba este vector, lo entonces, separaba en los vectores. esto que tienes aquí es igual a este vector, a ese elemento más este elemento, ¿así? Observa. Bueno, aquí ya no puse que x más y era igual a y1, y2, yn más Ah, x. sí, ajá, pero sí hay que ponerlo porque mira, es el paso, justamente es el paso básico intermedio, uno de los pasos intermedios, ¿no? Sí, Ah, mira. sí O sea, puse la tienes separación de y1 más vectores, pero x1. ya no puse esto. ¿Cómo? Sí. Ajá, No, que sí y2. había puesto la separación de vectores, pero ya no lo puse otra vez x más y, sino que ya lo puse Ah, que ok. fuera igual a y más Sí. x. Ok. Sí, ya cuando ya tienes esta parte de acá separado y eso separado, ¿eso cómo lo justificas? Esto lo justificas porque aquí tienes y1 más x1, coma y2 más x2 más yn más xn. Eso significa que eso viene de qué? De sumar primero el vector con entradas y1, y2, yn, más en segundo lugar el vector con entradas x1, x2, xn. ¿Estás de acuerdo? Neidi, fue lo Sí, que hiciste, ¿no? Neidi. sí, Ajá. Y entonces, x más y, ahora sí, este y1, y2 más y, este y1, y2, yn, ¿qué es, Neidi? igual Es el a y y más x. más este otro de entradas x1, x2 más xn es el elemento que le hemos llamado x, ¿no? Sí, Neidi. Y entonces, ¿qué es lo que estamos demostrando ahí, Neidi? Estamos ah, demostrando que bajo cualquier par de elementos x, y de Rn, ¿cómo es la suma? conmutativa. Ajá. Y otra vez, si observamos, pues lo que estamos usando ahí son las propiedades de los números reales, ¿no? Sí, Esencialmente, ¿no, Nadia? ¿O qué opinas? sí, Ujú. Ok, bueno, ya me di cuenta en tu caso que sí trabajaste los detalles del problema. Ok, ok. Eh, a ver, ya cuando checamos la conmutatividad, ¿qué sigue a ver, Francisco Javier Alba? Francisco, ¿podrías activar el micrófono, por favor, Francisco? Francisco, ¿puedes activar el micrófono, por favor? ¿No? Diego Ramírez, perdón, Diego Pérez, una vez eh, que ya se demostró la conmutatividad de la suma, ¿qué paso sigue de acuerdo a la definición? A ver, chécale. ¿Qué habría que demostrar ahora, Diego? La asociatividad de la suma. Ajá. Y fíjate, aquí en la definición de espacio vectorial afirma que para todo x, y, z debemos tener esta relación, pero ya para cualquier x, y, z de v, que en este caso va a ser x, y, z, ¿de dónde, Diego? De V. En este caso, que el problema que estamos trabajando, v va a ser Rn, ¿no? Sí. Entonces, a ver, regresamos al problema que estamos trabajando. ¿Y ahora qué tendremos que hacer? Entonces, da cuántos, de acuerdo a la definición,
¿cuántos vectores, cuántos elementos tendremos que tomar de Rn, Diego? 3. 3. Entonces, a ver, tomamos 3, nos vamos a... Mira, tomamos un X con esas entradas, un Y con esas entradas y un Z con esas entradas. ¿Que pertenezca a dónde, Diego? A los números reales. A los números, más bien a Rn, ¿no? Sí, perdón. Ajá. Y entonces, a ver, esto que tenemos aquí, queremos demostrar, o sea, porque de acuerdo a lo que se define un espacio vectorial, tenemos que demostrar que si asociamos X más Y y asociamos Y más Z, ¿cómo va a ser el resultado de haber sumado X más Y asociado eso con más Z y luego eso haber sumado X con la asociación previa de Y más Z? ¿Cómo va a ser, Diego? Pues tiene que ser igual. Debe ser igual. Entonces, a ver, vámonos a lo que tenemos acá, ¿no? Observa. Aquí tenemos el elemento X dado por esto. Aquí tenemos este y aquí tenemos el X. ¿Estás de acuerdo? Diego. Sí. Luego. A ver, ya le cambié de color. Bueno, es este. Esa es la Y. Y luego, perdón, ese es X. X y X. Y después, este es Y y este es Y. Aquí tienen Y. Y luego, quedamos que era la Y. Observa, Diego, esta es la Y. Y aquí está Z. Y aquí está Z. Y observa la asociación que estamos haciendo, Diego, mira. Tenemos aquí X más Y, asociado X más Y. Y aquí estamos asociando la X más Y. Ok, ¿vamos bien hasta ahí, Diego? Sí, profe. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos el paso de aquí para acá? El que sigue. ¿Qué hacemos? Pues sumamos cada número real, X1 con Y1, X2 con Y2 y En así la hasta que primera, alcance N. ajá, pero eso en la primera agrupación, ¿verdad? Sí. Porque esa agrupación es la primera agrupación. Entonces, esa primera agrupación, ¿estarías de acuerdo que sería esto de acá? Sumando el vector X con esas entradas, Y con esas entradas es X1 más Y1, coma, X2 más Y2, coma, XN más YN. ¿Sería esto, Diego? Sí, profe. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. ¿Y el paso de aquí para acá cómo va? Pues ahora asociamos cada número real X1 más Y1 con Z1 y Ajá. pues X2 Es más decir, Y2.
Ok, ese paréntesis es importante porque viene de la asociación del vector X con Y, es decir, esta entrada X1 más Y1 es X1 con Y1, pero paréntesis. Y a eso le vamos a sumar con cuánto, Diego? O Z1, ¿no? Luego asociamos estas dos, que son estas de acá, y a eso le sumamos ¿cuál, Diego? Más Z2, ¿no? Y así nos vamos hasta la XN más YN, esto de acá, que es XN más YN, y a eso le sumamos ¿qué, Diego? ZN, ¿estarías de acuerdo? Sí, profe. Y luego, ¿qué hacemos? El paso de aquí para acá. ¿Cómo va? Pues simplemente asociamos ahora Y1 con Z1 y se lo sumamos a X1 y eso hacemos con todos los demás Ajá. números. Eso que acabas de decir, ajá, ¿se justifica en base a qué? La propiedad asociativa de los números reales. Exacto, es esto, este comentario que está aquí, ¿estás de acuerdo? Lo que acabas de comentar, ¿no? Sí. Ok. Y el paso de aquí para acá, ¿cómo va? Pues ahora es agrupar cada número real X1 con X2 hasta llegar a Xn y luego agrupamos cada suma de Y1 más Z1, Y2 más Z2 y así hasta llegar a Ajá. Yn más Zn. Como habíamos asociado estas entradas, o sea, estas entradas, eso quiere decir, y la X1 está libre, es decir, que X1 es X1, X2 es X2, XN es XN, ¿estás de acuerdo, Diego? Sí, Ajá. profe. Y luego tienes Y1 más Z1, pero asociados, Y1 más Z1 asociados, y luego tienes Y2 más Z2 asociados, y luego tienes YN más ZN asociados, ¿ok? Diego. ¿Y entonces eso qué significa? Eso significa, ya lo que ya tenemos de entrada, es que esto, pues sí, ya no tenemos problema porque es el vector X, ¿estás de acuerdo? Diego. Sí, sí, profe. Y esta parte de acá, todavía lo tenemos que trabajar un poquito más, ¿no? Porque Sí, ahí sí. lo que vamos a hacer es, separamos el vector Y con esas entradas y el vector Z con esas entradas, pero asociamos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, Diego? Sí. ¿Mm? Y ahora sí, ya cuando lo tenemos así, este vector X, este elemento X, pues es este elemento X. Este Y es este Y, ¿estás de acuerdo, Diego? Sí, profe. Y este Z1, Z2, Zn lo estamos denotando como Z, ¿estás de acuerdo? Pero todo eso lo estamos, ¿qué es lo que estamos haciendo, Diego? Asociando, ¿no? Ajá. Y entonces esto, ahora sí es igual a esto, pero ya son, ¿para qué? Para cualquier X, Y y Z. ¿De dónde, Diego? De De Rn. Rn. ¿Y cómo son esos? ¿Tuvo alguna restricción fuera del hecho que sea de Rn o son arbitrarios? Pues no, solamente era que eran arbitrarios. Sí, son un elemento cualquiera de Rn. Y fuera de eso, pues son arbitrarios, ¿no? Ajá. Ok. Tu nombre completo, Diego, es Diego Andrés Ruiz. No, es Diego Sebastián Pérez Herrera. ¿Tu apellido cuál es? Pérez Herrera. A ver, un segundito. Ok. Ok. Entonces, Diego Sebastián Pérez Herrera. Ok, Diego, ok. ¿Alguna pregunta en esa parte que comentaste? No, profe, ninguna. Ok.
Laura, una vez que ya tenemos verificada la asociatividad de la suma, que ya lo hicimos, fue lo que se acaba de hacer, ¿qué paso sigue de acuerdo a la definición de espacio vectorial? ¿Qué es lo que tendremos que verificar ahora, Laura? Pues la existencia del Del elemento vector 0, cero. ¿no? A Bueno, ver, pero como vector. ¿podrías leer lo que dice aquí la afirmación? Esa parte del axioma, Laura. Dice, existe el elemento 0 en B, tal que x más 0 es igual a x. Para toda x, elemento de B, Ajá. bueno, Ok. del espacio vectorial. Ok, entonces debe ver como un tipo cero, pero parecido al cero de los números reales, que cero sumado a cualquier otro número real que nos da Laura. El mismo número El real. elemento. Ajá. Ajá, pero ahora pues es un conjunto cualquiera, no estamos hablando del conjunto de números reales, y en específico estamos hablando del conjunto de Rn, de todas las señalas, ¿no? De números reales. Entonces, Sí, ¿cuál crees que sea el cero que nos va a funcionar para ese caso, Laura? el 0 vector, El bueno, cero con vector. entrada. Ok, entonces, a ver, el cero vector. Entonces, propondrías algo así, cero vector, repintamos un poquito más fuerte. Algunos libros lo que hacen lo repintan más fuerte, y otros lo que llegan a hacer, a veces le ponen la flecha, así. Ajá. Va a ser, ¿cuántas entradas tendría? La primera, la segunda, ¿hasta cuántas tendría, Laura? Hasta enésimas. Bueno, Hasta en entradas, ok, un elemento de Rn. Ajá, ok, Laura, ¿estamos de acuerdo? A ver, sí. entonces la primera pregunta sería, si definimos Rn en esta forma que está aquí, ¿está el vector 0 ahí? Laura, Mm, Pues ahí no. Bueno, a ver, chécale, mira. X1, X2 y Xn, ¿qué son? elementos de R. Ah, Ajá. bueno, sí, sí está. Entonces sí está, ¿verdad? Ajá. Entonces, efectivamente, Laura, ¿estás de acuerdo? Que sí tenemos el elemento 0, que tiene entrada 0, 0, etcétera. 0, ¿elemento de dónde? De R. De Rn. Hay que ponerse listos en esa parte. O sea, R son los números reales. Rn, ¿qué es? ¿El conjunto de qué, Laura? De todas las eneadas de números De números reales. reales. Ajá. Están relacionados, pero son cosas diferentes, ¿no? Y a ver, ¿qué harías, Laura, en cuanto a la existencia del vector 0? Entonces, propones que el 0 sea ese vector con entradas 0, 0, 0, elemento de Rn. ¿Y luego qué harías, Laura? ¿Qué tendrías que verificar? Pues sumaría un elemento X de Cualquiera. Rn. Ajá, Ajá, sumarías un arbitrario. elemento X cualquiera, ¿ok? Sí, Ajá, ajá. Entonces, para eso, con. perdón, No, adelante, sí, sí. lo sumaría con el vector 0. Ajá, Ujú. entonces, ok, como ya lo dijiste, lo escribimos aquí, dice. Lo que harías es, tomarías un elemento X cualquiera, ¿no? De Rn, ¿estás de acuerdo? ¿Qué fue lo que comentaste, no? Sí, Ahí está. Entonces dice, el vector 0, 0, así con esas entradas, pertenece a Rn. Cumple que x más 0 es igual a x para todo x en Rn, o sea, toda x con esas entradas x1, x2 en Rn, xn en Rn, dado que, y pues aunque sea, como decimos coloquialmente, trivial o fácil, hay que hacerlo, ¿no? Escribimos el vector x, aquí está, Laura. Escribimos el vector 0, aquí está. ¿Y luego qué harías, Laura? pues sumar entrada con entrada. ¿Cómo sabes que eso va así, en esta forma?
por las propiedades algebraicas definidas para R. Todavía no. O sea, esa parte de sumar entrada con entrada es porque, por la definición de qué, Laura. De la suma La de estos. definición de suma. Ajá. ¿Estás de acuerdo, Sí. Laura? Ok. Ujú. Pues, es decir, lo pondríamos así. Este paso de aquí para acá esta parte que está en azul, este azul de aquí, es decir, esto. Entonces, ¿fue porque cómo se justificó para pasar del paso anterior a este, Laura? ¿Por qué? Por cómo se definió la suma en Rn. Ok, de acuerdo. Y ahora sí, ya cuando tienes este paso que acabas de mencionar, ¿qué sigue? Pues por propiedades algebraicas de los números reales, Sabes que x1 más 0, ¿cuánto vale? x1. Ajá. Y luego, sigue, por favor. Y también que x2 más 0 es igual a x2. Hasta, bueno, xn más 0 es igual a xn. Ajá. Eso es, si nos vamos a las propiedades algebraicas de los números reales, ¿qué dice la tercera propiedad, Laura? De las propiedades algebraicas de los números reales, ¿qué dice? Que para cualquier x en R o alfa en R, existe un elemento, ¿Cero? 0 en R, tal que Ajá. A más 0 es igual a A. Ajá. Ok, entonces eso que acabas de comentar fue lo que se usó de aquí, fue lo que se usó de aquí para acá y así sucesivamente para los demás, ¿verdad, Laura? Sí. Ajá. Y entonces tienes el vector x1, más bien el elemento de Rn que tiene entradas x1, x2, xn, que eso que aquí está asociado, Laura. ¿Al elemento Fue qué? como X. Al elemento X. Entonces, ¿pero eso qué significa? ¿Que x más 0 cuánto es? X. X. Entonces ya se demostró la existencia del elemento 0, ¿no? Ok, entonces, a ver, tu nombre, tu apellido, ¿cuál es, Laura? Acosta, Valdelamar. Ok, entonces, ¿cómo ves la diferencia cuando se escriben todos los detalles, Laura? Bueno, O sea, está más completo y todo justificado. ajá, entonces, pero estarías de acuerdo entonces que tenemos que ir escribiendo esto, ¿no? Que cada quien lo vaya escribiendo, ¿no? Porque si nada más y cada nivel de lectura, ¿qué pasa? O a pensarle o a medio pensarle. ¿Se puede escribir todos los detalles y tener la idea clara? ¿Cómo ves? ¿Qué Pues sí, opinas? es mejor escribir todos los detalles. No solamente mejor, sino es absolutamente necesario, ¿no? Sí. Digamos, ajá, para que se tenga la secuencia lógica, ¿no? Sí, entendemos con lo que se ha comentado, lamentablemente en el caso de, digamos, ustedes les tocó toda digamos, primer semestre y segundo, pues en línea, ¿no? Y obviamente, pues eso ha generado limitaciones que no es culpa de ustedes, fue una situación que se dio en todo el mundo, ¿no? Así está la situación. Pero pues dentro de eso tenemos que ajustarnos y hacer lo mejor posible, ¿no? De avanzar y todo eso para que cuando regresemos a la parte presencial, pues sea una transición suave. Si no, imagínense, va a ser un descontrol total, ¿no? Ok. A ver, nos vamos a la definición. Bueno, vamos a seguirlo ahorita. En principio, habíamos comentado que
sí podríamos seguirnos un poquito, digamos, incluso a lo mejor una hora después de las 9, no va a ser tanto, pero sí estarían de acuerdo en que continuáramos, digamos, para ir avanzando. ¿Alguien se le complica por la agenda o tiene algún inconveniente? Si no hay Profe. comentario, perdón. Pues a mí sí se me complicaría porque estoy en un internet, bueno, en un ciber. Ok. Sí, había esa complicación. Mira, Neide, de todo modo, lo que vamos a hacer, Neide, es enviarles el PDF. Y en tu caso, entiendo que tienes bueno, ya cuando comentaste y por la forma en que fuiste respondiendo, entiendo que lo tienes completo, ¿no? Neide. Sí, Ajá. Entonces, mira, ¿qué te parece? O sea, le voy a mandar el PDF. De hecho, el de las propiedades de los algebraicas de números reales y donde estamos trabajando por los detalles del problema. Y si hay alguna cuestión, alguna duda, después la comentamos. ¿Cómo ves? ¿Estás de acuerdo? sí, profesor. Ok. Y incluso vamos a sugerir a ver si, digamos, mañana, antes de que te vayas a ir para comentar en general, podríamos hacer una reposición, pues como a eso de las 5 de la tarde o 6. A ver, voy a regresarme donde está dejo de compartir y regreso a compartir. Ahorita tenemos 14. Alguien, digamos, sí estarían de acuerdo que mañana tuviéramos una sesión extra a las 5 de la tarde o se les complicaría. O recuerden, en este caso, como es fin de semana, pues tienen que estar todos de acuerdo, ¿no? Los que están presentes, ¿no? Que están ahorita asistiendo, ¿no? ¿Sí estarían de acuerdo? ¿Una sesión extra mañana a las 5 de la tarde? ¿O alguno tiene alguna complicación de agenda? Con toda confianza, ¿no? Porque como es fin de semana, pues realmente todos tienen que estar de acuerdo. Si alguien no está de acuerdo, pues como le hemos comentado, no lo podríamos hacer, ¿no? ¿Todos estarían de acuerdo? Pues a mí me quedaría un poquito mejor un poco más tarde, profesor. ¿A las Más o 6, menos. Emanuel? ¿Cómo ves? Sí, yo Medio creo complicado que todavía, pero menos complicado que a las 5. ¿Cómo? sí, yo creo que a las 7 estaría un poquito mejor, al menos en mi caso. No sé los demás. Ajá. A ver, pero no sé cómo usted, Navy, con la cuestión esta de cyber, y como es sábado, Pues sí, Navy. sí, por ejemplo, si son 2 horas, pues puedo irme a las 9, si es a las 7. Yo no tendría problema si es a No, las sería 7. como hora y media, pero no se te complica mucho, digamos, no hay problemas tanto de seguridad, cosas así, digamos. No, de hecho no soy de la ciudad, entonces donde estoy no hay mucho inconveniente por la seguridad. Ok, ok, ajá. Bueno, entonces digamos que sea como de 7 a 8 y media, ¿no? Digamos, ¿cómo ven? Bueno, yo sí podría. ¿Quién? ¿Neidy? Ok. Sí, ¿Los demás? A las 7, ¿cómo ven? Sí, a mí sí me queda, profesor. ¿Sí? Ok. ¿Todos podrían en principio a las 7? Ok. ¿Cómo? ¿Sí? Ok. Ok. Ok, entonces, bueno, regresa. Entonces quedamos mañana a las 7 de la noche. Incluso le vamos a ir preparando unas notas adicionales de lo que se ha comentado para irle dando forma, ¿no? Porque se tiene que ir reafirmando bien. A ver, vamos a. Ok. Y ahí les recomiendo que les comenten a sus compañeros que asistan, ¿no? Porque si se dan cuenta, pues los detalles es como ahorita, ¿no? Que se van comentando y analizando, ¿no? ¿Tuvieron examen algunos hoy o algo así, no saben? ¿Cómo? ¿No? Ajá. Ok. Bueno, a ver, entonces ya trabajamos la existencia del elemento cero, ¿ok? Entonces, esta parte ya la trabajamos. Esta parte ya la trabajamos. ¿Ok?
Eh, vamos a ver. Ah, a ver, Rodolfo Guzmán, una vez que ya se demostró la existencia del elemento cero, ¿cuál es el siguiente paso que hay que trabajar, Rodolfo? La existencia del elemento inverso. Ujú. ¿Podrías leer lo que dice ahí en la definición? Existencia del elemento inverso. Para cada elemento X en V, existe un elemento Y en V tal que X más Y es igual a 0. Ujú. Entonces, dado cualquier elemento X del conjunto, va a haber un elemento, otro elemento Y, tal que al sumar ese primer elemento con el otro, ¿qué nos tiene que dar, Rodolfo? El vector 0 de la anterior proposición. Exacto, el cero vector, ¿no? Ok. Sí. Entonces, a ver, vámonos a la parte que se está trabajando. ¿Y cómo le harías? Yo Para en lo que hice, primero fue definir un vector al cual llamo menos X y el Ajá. cual cada entrada en el números reales se define como menos X1, menos X2 hasta menos XN. Ajá, a ver, Entonces Rodolfo, uso, ajá, ok, nada más, digo, digamos, es una propuesta, ¿no? Defines un vector que tenga entradas menos x1, menos x2, menos xn, ¿así? sí, sí, Ajá, ok, pero entonces nada más hay una parte previa que tienes que considerar, no sé si lo tengas ahí, si no, ahorita lo precisamos, ¿no? Ese es el vector candidato a que funcione, ¿no? sí, Ajá, porque si ves aquí, si aquí tenemos x más y, quiere decir que el y candidato que funcione tiene que ser, ¿qué? el inverso Men- de X. el inverso aditivo, ¿no? Es decir, menos x. Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí. Ajá. Entonces, para eso, dice, fíjate como dice aquí, para cada elemento X del conjunto V, existe un elemento Y tal que sumado con el primero, ¿cuánto nos va a dar? El vector 0, ¿verdad, Rodolfo? Sí. Ok. Y entonces, para esa idea que tienes ahí, digamos, planteada, hay que empezar así. Sea X de Rn, vamos a ponerlo ahorita acá, esto de acá, un elemento, ¿cómo lo tomarías, Rodolfo? Como cualquier elemento arbitrario de Rn. Ok, bien, 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 bien. Y ya para ahí empieza, ¿no? Sea X con entradas X1, X2, XRN, un elemento cualesquiera Rn, ¿no? Y luego, lo que estás comentando, ¿no? Consideras un elemento que tenga esas entradas, ¿ok? Sí, Pero ese elemento con esas entradas viene del de arriba, que de esta forma general, multiplicándolo por el escalar -1, que sería este, ¿estás de acuerdo? sí. Y luego, ¿qué hacemos? Uso la definición de la suma en Rn para sumar estos dos vectores. Ok, ¿es esto que acabamos de subrayar? ¿Cómo ves? Sí, es eso. Ok, y luego, Ya una vez hecha esta suma por la definición, utilizo la propiedad ajá, A4, bueno, así viene en el Bartlett, la cual dice que para ajá, cada X en R existe un elemento menos X en R, tal que ajá, X más menos X es igual a 0. ok, Entonces, cada entrada es igual a 0. ujú, ok. Mira, de acuerdo, Rodolfo. Fíjate que aquí faltó un paso que debe pedir que ustedes completen. ¿Cuál fue el paso que faltó aquí, digamos, indicar explícitamente? Y luego sigue este que está acá. ¿Qué dirías, Rodolfo? Aquí. Falta Fíjate, sería, indicar las sumas, Faltaría, ¿no? ¿cómo? Falta indicar A las ver, vamos a sumas. ver, ahorita Rodolfo y luego Ander. Rodolfo, ¿sí? ajá. ¿Qué pondrías aquí? X1 más Menos menos, X1. menos X1, coma, y luego todo lo que sigue, ¿no? Sí, Ander, ¿te referías a eso? Sí, Creo que Ander iba a opinar. Ander, sí, a eso me refería. ok, perfecto. Y luego, después de eso, ahora sí sigue este, ¿no? sí, ya sigue Rodolfo, ese. Sí, ajá. Y ya por la cuestión de los números reales, tienes que eso es igual a esto, ¿no? Ajá.
Entonces, esa parte que está ahí, tome nota. Hay que completar los detalles que faltan ahí, ¿no? De completar. Lo que acabamos de decir, digamos, esta propiedad, esta parte de acá, y luego decir esa parte de los números reales, ¿no? Que tienen la propiedad de que para cada dado en x1 existe el negativo de x1, de tal forma que ese número sumado con ese que les da el 0, ¿verdad? Rodolfo, Sí, el escalar 0. el escalar 0, luego acaba a pasar lo mismo, y eso por definición, ¿qué es? El vector 0. El vector 0. Entonces, ¿esto qué asegura, Rodolfo? La Que existencia del inversos, ¿no? elemento inverso de la suma. Sí. De la suma. A ver, ¿cuál es tu apellido? Guzmán Castillo. Guzmán. Ok. Entonces ya tenemos aquí la existencia de inversos, ¿no? Ya se trabajó esa parte de existencia de inversos. Luego, Sebastián Segoviano, ¿cuál es el quinto paso? La quinta parte, propiedad que había que demostrar para ver que un conjunto sea del espacio vectorial con esas operaciones de suma y multiplicación escalar. Sebastián, ¿cuál sería? El siguiente paso es la multiplicación por el elemento 1. Ajá, a ver, lee por favor, a ver qué dice aquí. Para cada elemento x en V, se tiene 1 por x igual a x. Ujú. Entonces, a ver, ¿qué hacemos en este caso? En este caso, primero tendríamos que definir el vector x con Ajá, las aquí está. componentes x1, x2 hasta xn. Eso que está perteneciente a los subrayado en verde, reales. ¿verdad? ¿Ah? Ujú. Y luego, Y después el vector 1 en R. más que bien el venía- escalar, el 1 en R, escalar, ¿no? sí. Ajá. Ajá, el escalar 1 en Y R y luego, ya sería. Entonces, ya teniendo el escalar y el vector, aplicaríamos la multiplicación, aquí está. que es 1 por x1, x2, xn, y ya por la propiedad, entonces ya multiplicamos 1 por x1, 1 por x2, hasta 1 por xn. Entonces, este paso digamos, de aquí para acá, ¿por qué es este? ¿Cómo lo justificas? Por las propiedades algebraicas A ver, de la mira, esta multiplicación. parte que estoy poniendo aquí en azul, ¿cómo pasas de ahí? ¿Cómo pasas de aquí? ¿Cómo pasas de aquí para acá? Distribuyendo el 1. Bueno, Tiene esta más, no es eso. no, sí. ¿Cómo se La- define la multiplicación escalar de 1 por un vector X? En se general, ¿cómo se define define la multiplicación? como la multiplicación Aquí está, ¿no? del vector, cierto, ¿Cómo se define? como ax igual a por x1, x2 hasta xn, lo cual es igual a ax1, x2, axn cada a perteneciente a los reales y x vector. Es decir, la multiplicación escalar de A por el vector X, donde X tiene estas entradas, ¿a qué va a ser igual? Pues es la multiplicación de A por cada una de las, por X1, por X2, por Xn, ¿estás de acuerdo? Es esto, ¿no? De las componentes. ¿Ah? Sí, Y entonces, componentes.
¿Cómo lo hicimos entonces? ¿Cómo lo hacemos para pasar de aquí para acá, Sebastián? Multiplicando el escalar 1 por cada una de las componentes X. Ajá. Ajá, ¿y eso por qué fue? ¿Definición o qué fue? Por ¿De multiplicación definición de escalar la o qué? multiplicación por escalar. Exacto, ajá. Y ahora sí, ¿cómo pasas de aquí para acá? Entonces, ya que el elemento 1, entonces se cumple la propiedad y tenemos x1, x2, xn. Ok. ¿Y esto es igual a qué? Que es igual al vector x. Ajá, y entonces ya demostraste que la multiplicación escalar de 1 por x es x, ¿no? Es lo que se quería demostrar, ¿no? Sí, Ok. ¿Tu apellido cuál es? Segoviano Rueda. Ok. Entonces ya demostramos la propiedad 5, multiplicación por 1. A ver, Isaac Sánchez Aboites. Isaac Sánchez, ¿cuál es la sexta propiedad que había que verificar? Dice que para cada par de A, B que pertenezcan a F y para cada elemento X que pertenezca al V, se tiene que A por B y luego por X es igual a B por X y luego por A. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer para plantear el problema? Esa parte. Dar un AB de dónde? Del campo F. ¿Cómo? Un Del campo, AB en este que caso es pertenece. de R, ¿verdad? Sí, Y dar un vector X de dónde? del vectorial V. Ajá, bueno, del candidato a ser espacio vectorial V, que en este caso es Rn, ¿no? Sí. Y eso se tiene que hacer para algún X en especial o para cualquier X de Rn. Isaac, X arbitrario, no importa. X arbitrario. Entonces vámonos para allá. A ver, entonces, ¿cómo le harías para plantear esa propiedad, para tratar de demostrar que se cumple la condición 6? ¿Cómo le harías, Isaac? Pues primero tomaría los A, B que son reales y bueno, para empezar con el primer lado de la demostración, los AB multiplicaría reales, perdón, AB reales, algunos fijos o arbitrarios. arbitrarios también. Ok, ¿qué más? Tomas Y un después, elemento tomo un elemento arbitrario X del X, campo, ajá, un elemento X, ¿de espacio cuántas vectorial, entradas? Todavía no, porque no sabemos que sea espacio vectorial, ¿no? Rn, porque es del campo. Isaac. Sí, entonces sería de n entradas. Ajá, ok, entonces a ver, vamos para allá. Entonces, fíjate, Isaac, tomas un AB de R arbitrarios, ¿ok? Y tomas un X de Rn, que sea un elemento como, Isaac, un elemento como Arbitrario, cualquiera. ajá, sí, Y entonces, pues hay que empezar a analizar, ¿no? Tienen esto, ¿no? Por ahí empieza, es el lado izquierdo, lo que tenemos, AB asociado, ese producto de escalares, por X, va a ser igual a qué, Isaac. va a ser igual a las entradas. Se multiplica AB por X1 y después AB por X2 y así sucesivamente. Pero hay un paréntesis que es muy importante, ¿no? Porque tenemos esta agrupación, mira. Claro, primero se multiplican los reales AB entre sí. Ajá. Pero se tiene que dejar indicado, ¿no? ¿O no? Sí, sí, por supuesto. Ajá. Eso, entonces, Sí, eso, digamos, y como saben que el producto de unos números reales es otro número real, pues tiene sentido esto, ¿no? claro.
Ok, entonces ya tienen esto. Eso por este paso, entonces de aquí por acá, ¿cómo se justifica? ¿Por qué? Eso se justifica por cómo se multiplican los vectores con los escalares. Ok, es la definición de multiplicación escalar. Y luego, Sí. ¿qué hacemos? Y después, por las propiedades de los números reales, por la conmutatividad de la multiplicación, se pueden reagrupar. ¿Conmutatividad o asociatividad? Asociatividad, perdón. Ajá. Sí. Sí, porque tienen aquí AB por X1, AB asociados con X2, AB asociados con XN. Y eso, ahora sí, lo que estás comentando, Isaac, por la propiedad asociativa, esto va a ser, esto que tenemos aquí es igual a esto, ¿verdad? Sí, a B por X1 y luego por A. Y Ajá, sí, sucesivamente. ajá. Y luego, este de aquí, ¿a qué es igual? A B por X2 y luego Ajá. por A. Y este otro, es este otro de acá, ¿no? A B por XN y luego por A. Y luego, ¿qué hacemos? Y luego se puede reescribir nuevamente sacando el factor común que sería la A. Se debe escribir, ¿verdad? Sí, se debe escribir. Ajá, sigue la idea. Entonces, Sacando el digamos, factor ahora común. lo anterior es esto, ¿verdad? De aquí para Sí. acá, ¿no? Y luego, Y luego, como se quedan agrupados esos términos, se puede reescribir como B por X, ya que la X representa los n caracteres. sí, incluso la X todavía hay una parte intermedia, ¿no? Ahí de escribir B con X1 hasta XN, ¿no? Claro. Y ya después, ya entonces ahora sí esto es igual a A por BX, ¿no? Hay que escribir ese paso intermedio, ¿no? ¿Ok? Sí, Isaac. claro. ¿Apellido cuál es? Sánchez Aboites. Ok. Entonces vean que ya se demostró ahora esta propiedad, ¿no? Esta, ¿no? ¿Cuál seguiría? Vamos a ver, Miguel Giovanni. Luego, ¿qué sigue después de eso? Sería Miguel sería demostrar que Ajá. dado un elemento en los reales, en este caso, Ujú. y para un par de elementos en Rn, Para cualquier, ¿verdad? Ajá, para para cada. cualquier par arbitrario, Ajá. en Rn se tiene que que el escalar multiplicado por la suma de los elementos en Rn es Ajá, de X más Y. positivo. Ajá. Ajá, vamos que sería Sí. la propiedad O de la sea, el escalar escalaridad. multiplicado por la suma de vectores de X más Y, Es del vector igual X más Y, ¿qué nos va a dar? ¿Qué nos va a generar? El escalar a A x veces más X y. y el escalar A veces Y. Entonces, para eso, Ujú. a ver, ¿cómo está el asunto? Entonces, aquí está, mira, Miguel, toman un ADR cualquiera, Ajá, un escalar arbitrario. aquí está, arbitrario, y un XY de RN con esas entradas, elementos cualesquiera, ¿no? Sí, también arbitrarios. Y aquí tenemos el escalar que multiplica el vector suma X más Y. ¿Y eso qué hacemos con eso? Con esto. Pues primero desarrollaríamos la suma de x más y. Aquí está, Ajá, ¿ok? esa parte. Y luego, Ajá, después fíjate, está sumaríamos, eso, ajá, pero con su paréntesis rectangular, ¿verdad? sí, para todavía no tocar el escalar. Ajá, ok, sí. Ajá. Y luego, Después ya resolveríamos lo que está en el corchete.
y que sería Ajá. x1 más y1 y así hasta xn más yn. ¿Cómo? Ese paso que acabas de comentar, ¿cómo lo justificas? ¿Cómo pasas de ahí a este paso para llegar a esto? Ah, por la definición, por cómo definimos la ¿De suma. suma de vectores? Ujú. Ok, de acuerdo. ¿Y cómo pasas de aquí para acá? Ah, sí, sí, Está sí. igual. Por también cómo definimos la multiplicación. ¿Multiplicación qué? Por Por un escalar. escalar, ¿no? Ujú, por un escalar. Ajá. Y te queda esto, ¿estás de acuerdo? Sí. Y luego el siguiente paso de ese renglón que subíamos a este, ¿cómo va? Ah, pues sería por propiedades de los reales, ¿no? Ajá. Tienes Ajá, por la esto, es distributividad. A, X1, Y1, A, X2, Y2, A que multiplica XN más YN, y por un número reales. A ver, vámonos a... Ajá. Es No por sería propiedad, usar... ¿Cómo? es por propiedad de la distributividad. Ajá, la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma es esto, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Para los Sí, números reales. ¿Cómo? ujú. Sí, es una propiedad de los reales. La Ajá, la propiedad, distributividad. ¿qué nombre tiene? Distributiva. Distributiva. Ah, Sí, sí, sí. ok. Entonces usamos la propiedad, ahí se pudo escribir eso, estamos indicando aquí por la propiedad distributiva de multiplicación respecto a la suma en R, ¿verdad? Ujú. ¿De acuerdo? Sí, de Entonces acuerdo. tienen esto, esto y esto. Y luego Y bueno, espérame. Y después, volvemos a asociar. separamos, ¿no? Entonces, ajá, separamos X de Y, los términos. Ajá. Ajá, Con su respectivo factor escalar, ¿no? Sí. sí, con Porque su tienen esto es AX1 más AY1, ese es AX2 más AY2, AXN más AYN. Y entonces eso lo pueden separar como este vector más este vector, Miguel. Sí, por como definimos la suma, sí se puede separar. Ajá. Ok. Y luego el paso de aquí para acá, ¿cómo va? Ese paso, fue cuando separamos la... Ajá. Pues volvimos a Ajá. separar, pero esta vez el escalar A. Ahora usamos la multiplicación escalar, ¿verdad? Para Ajá, pasar de ahora aquí para fue. acá. Sí, Ok. sí, sí. En el paso previo usamos la suma, ¿no? Sí, ahora fue la multiplicación por un escalar. Y esto es igual a esto. Sí, nada más regresamos los términos de X Ajá. y Y. ¿Y eso qué se cumple? ¿Qué significa? Que se cumple la propiedad séptima de la condición de que define un espacio vectorial. ¿Estás de acuerdo, Miguel? Sí, sí, sí. Sí, se Ok. cumplió la propiedad. ¿Cuál es tu apellido? Palomares Estrada. ¿Y cómo ves la diferencia de digamos, o sea, ya con lo que trabajaste la sesión pasada, que hiciste el favor de plantearlo aquí en pantalla, con dudas y todo eso, con esa parte que ya trabajaste y con lo que estamos haciendo ahorita, ¿cómo ves la diferencia? ¿Cómo ves el nivel de asimilación de las No, ideas? todo queda mucho más claro. ¿Y Y qué con más hubiera, orden también. ajá, y qué hubiera pasado si nada más, si no hubieras escrito en tu cuaderno la nota? ¿Te hubiera quedado claro todos los detalles del análisis ahorita? No, tal vez tendría algunas dudas en algunos pasos sobre qué propiedades Ajá. usar. Sí, pero como ya empezaste a trabajar, o sea, a lo mejor hubo detalles de que había que precisar más, pero ya trabajaste en tu cuaderno, ¿no? Entonces ya con eso ya hay Sí, sí, una sí. primera avance, ensayo, error, avance para hacer este análisis, ¿estás de acuerdo? Sí, todo es mucho más ordenado y eso permite un mejor análisis, sobre Ajá, todo a pero la ya hora de tiene los sentido cuando, ejercicios. cuando haces como que hiciste el trabajo previo, ¿no? Sí, Ok. Ya nomás nos falta una propiedad. A ver, ¿qué es la propiedad 8? A ver, María Alegría, ¿podrías activar el micrófono, por favor, María? María. Laura, María Alegría, perdón. Ok.
Ok, hay una cuestión técnica ahí con María. Ok, tomo nota, digamos, es una cuestión técnica que hay ahí, digamos, por la que tienes ahorita de momento. Laura. Laura, ¿puedes activar el micrófono, por favor? Sí, profesor. A ver, no me acuerdo si contigo ya te preguntamos en esta parte. Creo que no, ¿verdad? Revisamos la existencia del elemento, bueno, del vector 0. Ah, ok. ¿Cuál es tu apellido? Acosta, Valdelamar. Ah, sí, ya, Laura. Ok, sí, ok, de acuerdo. Ok. Bien, a ver, vamos a ver algo más. A ver, Ángel Pinedo. Presente, profesor. A ver, léenos. Ya se verificaron todas las condiciones, excepto cuál nos falta. La condición 8. 8. A ver, lee la 8, por favor. Para cada par, bueno, en este caso particular, para cada par AB en los reales y para cada elemento X en Rn, se tiene que la suma de esos dos reales, A más B, luego multiplicándolo por un elemento de Rn, es igual a real por X elemento de Rn más B real por X elemento de Rn. Ajá. Entonces, ¿cuántos escalares tendrías que dar ahora en esta parte? Un par. Un par. Solo dos. Ajá. ¿Y cuántos Arbitrarios. vectores del espacio Solo uno. vectorial? Uno, ok. Y demostraba, recuerda, ¿no? Es A más B, es a nivel de escalares, multiplicado por X, es AX más BX, ¿ok? Ujú. Pues vamos a ver. X más BX, sí. Entonces, ok, aquí está la Planteado, primera ¿no? parte, ¿no? Para Ujú. para cada AB en R y para cada X, ¿dónde En Rn. en Rn? ¿Y cómo debe ser esa X en Rn? Un arbitrario, ¿no? Ujú. ¿Qué hacemos? Tomamos la primera parte, ahí está A más B por X. Ajá. Es escalar A más B por X. Y luego, ponemos Luego aquí, desarrollamos la definición de X, ¿no? ajá, ahí está, La ok, forma de X, ajá. sí. Luego Y luego, por definición de Rn, se distribuye el escalar. a ver, de aquí para acá es poner explícitamente la forma de la X, ¿no? Que es X1, Ujú. X2, Xn, ¿ok? Sí, Y de aquí para acá, ¿cómo está el asunto? Coméntanos, por es favor. la definición de un escalar bueno, el escalar por el elemento X. Ajá, es decir, Tener- eso, digamos, tiene que ver se justifica por la definición de multiplicación escalar, Ajá. ¿ok? Ok, de acuerdo, tenemos esto. Es A más B por X1, A más B por X2, A más B por Xn. Ok, entonces ya vamos bien hasta aquí. Luego, en virtud de que, bueno, X sub 1 y X sub 2 y todos estos elementos son reales, tanto como A más B, pues Ujú, podemos aplicar el axioma de campo de los reales, que es la ujú, distributividad. ujú. Y ahí Esto tenemos, es ajá, esto, ¿verdad? sí, exacto. Esto es esto y esto es esto. Incluso Ujú, aquí le estamos diciendo que justifiquen el por qué, ¿verdad? sí, Ejercicio. Ajá. ¿Qué es lo que acabas de decir? Entonces ya tenemos este paso. ¿Y luego qué sigue después de eso, Ángel? hacemos por definición de la suma. Ujú, ujú. Sí, La suma de vectores, ok, ajá. Ángel. Y luego, perdón, o Ah, sea, como tienen un AX1 más BX1, AX2 más BX2, etcétera, hasta AXN más BXN. Entonces, como bien lo acabo de decir, por la definición de suma de vectores, eso que tenemos aquí es igual a este vector más este vector, ¿de acuerdo, Ángel? sí, es Y la luego, suma cerrada, ¿no? ajá, y luego, Luego por definición del escalar, ¿no? multiplicación escalar. Ándale, exacto, sí. Ajá. Entonces, AX1, digamos que tenemos un elemento con entradas AX1, AX2, AXN, ¿eso qué va a ser? AX más BX. Bueno, AX, o sea, en este eso va a caso, ser sí. a veces el vector X, ¿no? Ujú. Ajá. Y este de acá, ¿qué va a ser? Este BX1, BX2, BXN.
Esto es Pues igual todas a esas B por entradas. X vector, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿qué fue lo que se demostró? Que esto, La distributividad, ¿no? pero a nivel ahora del espacio vectorial, del conjunto del Mm, espacio vectorial, del conjunto a ser candidato al espacio vectorial, ¿no? sí, Ujú. Sí. en efecto. Sí, Entonces, lo anterior, ¿qué prueba Ángel? que efectivamente Rn es un espacio vectorial. Rn con las operaciones definidas, ¿no? Ah, sí. Operaciones definidas Es de un la espacio suma y la vectorial multiplicación escalar. sobre los reales, ¿no? Ujú, sobre el Ok. campo. Ujú. Ok. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? A ver, con toda libertad. Yo tengo una pequeña duda, profesor. A ver, nomás, ahorita vamos con